A continuación, entonces, la resolución de la primera prueba para matemática 1 de sexto. Lo primero es determinar el dominio de una función, donde aquí tendríamos el eje X, este sería el eje X, y por acá tendríamos el eje de la función, o eje Y. Bueno, miramos el eje X para determinar el dominio. De menos 7 hacia atrás no hay gráfico. Entre menos 7 y menos 1 existe el gráfico. Pero en menos 7 tengo indicado que no. Mientras que en menos 1, con un punto lleno, sí. Así que podemos empezar a escribir el dominio. El dominio es igual a desde menos 7, pero hago un paréntesis curvo porque menos 7 no está incluido, hasta menos 1. Y menos 1 sí está incluido, así que uso un corchete o paréntesis recto. Luego entre menos 1 y 1 vuelvo a no tener gráfico. Y de 1 hasta 5 sucede una situación parecida a la que ya tengo acá. En menos 1 no, pero en 5 sí, y de 1 a 5. Perdón, en 1 no, en 5 sí, punto lleno, acá es punto vacío, y de 1 hasta 5 hay gráfico. Y acá escribo el símbolo de unión, porque es otro tramo. Acá abierto en 1 no va, y hasta 5 y cerrado en 5. Y luego entre 5 y 6 no hay gráfico, y de 6 a 8, incluyendo el 6, incluyendo el 8, es el último tramo. Así que hago unión de 6 a 8, y ahí ya tengo el dominio. Ahora, ¿dónde la función es positiva? O sea, f positiva en este tramo es positiva. Menos 7 no existe, así que no va incluido. Es positiva en este tramo, de menos 7 a menos 1. La gráfica está por encima del eje X. Bien. El menos 1 también es positiva, vale 5. Después, de 1 a 2,3 está indicado. Bueno, se me había interrumpido la grabación. Estaba diciendo que f es positiva desde el menos 7 hasta el 1, porque el gráfico está por encima del eje X. Y luego entre 1 y 2,3, por acá está indicado que la raíz es 2,3, o sea, la función vale 0 en 2,3, cuando x vale 2,3. Así que ahí tengo otro tramo, unión, en el 1 no existe, de 1 a 2,3. Pongo un punto y coma para distinguir. Pero en 2,3 vale 0, porque es un punto en el eje X. Así que ahí no es positiva. Curvo de nuevo. Y después se puede ver que el gráfico siempre permanece por debajo. Así que es en este tramo donde es positiva. En estos dos tramos. Luego f es negativa. F es negativa en los otros dos tramos. O sea, de 2,3 a 5, pero no en 2,3 no, porque ahí vale 0. De 2,3
hasta 5 donde vale menos 6. Unión. Y después es negativa también de 6 a 8. ¿Y dónde es nula? Bueno, solo es nula en la única raíz que tiene, que es 2,3. Y como es un número aislado, f es nula en 2,3 y lo ponemos y lo indicamos con unas llaves. Ahí ya tenemos entonces el dominio y el signo expresado con intervalos. Bueno, después deberíamos expresar el recorrido. Entonces podemos fijarnos en lo que ocurre usando como perspectiva el eje de la función. Entonces vemos que hay recorrido a partir de menos 6 y continúa así hasta 5 y en un solo intervalo, porque a pesar de que hay varios tramos en la gráfica, si uno los proyecta sobre el eje, toda esta parte del eje está cubierta hasta 3 y luego el resto de 3 a 5 está cubierta acá por este otro tramo. Acá hay dos tramos que se superponen, ¿verdad? Por ejemplo, al 1 le corresponde un punto acá y un punto más allá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al 1 le corresponde un punto acá y otro acá. O sea, el 1 le corresponde a dos valores de la variable x. Pero el asunto es que si miramos el eje y lo usamos de referencia, todo este tramo que está acá es recorrido de menos 6 a 5. Recorrido de f de menos 6 hasta llegar a 5. Inclusive, ¿no? Porque son puntos llenos lo que vemos ahí. Y ahora habría que expresar toda esta información usando un eje. Signo de f. Signo de f. Volvemos a colocar la gráfica en la posición que se suele poner, ¿no? Con x horizontal y en el eje de la función vertical. Y bueno, nos falta entonces plantear ese eje. Trazamos. Bueno, tenemos que fijarnos los puntos importantes. Menos 7. Antes de menos 7 no hay gráfico. Podemos ver que no hay gráfico acá. Así que acá no existe. Y tampoco existe en menos 7 porque está indicado con un punto hueco. No existe en menos 7, no existe antes de menos 7. Pudimos ver que de menos 7 a menos 1 es positiva. Así que el siguiente valor importante sería x igual menos 1. En menos 1 específicamente vale 5. Así que en menos 1 es positiva. Y entre esos dos valores, menos 7 y menos 1, habíamos dicho que era positiva. Luego, de menos 1 a 1, era que no existía. Hay que ver qué pasa en 1. Bueno, en 1 tengo un punto hueco, así que en 1 no existe. Acá no existe y tampoco en este tramo. Luego de 1 hasta 2,3
era positiva de nuevo. 2,3. Acá es positiva. Y 2,3 es la única raíz que tiene. Ahí vale 0. Ahí vale 0. Y luego de 2,3 hasta llegar a 5, el gráfico está por debajo del eje X, es negativa. Hasta llegar a 5, negativa. Y por supuesto que en 5 vale menos 6, también es negativa. En 5 específicamente negativa. Y luego de 5 a 6 no existe. Ahí no existe. En 6 sí, y de 6 a 8 existe. Acá lo que importa en este eje es el orden de los números, ¿no? El colocarlos en orden. No tanto la escala o lo que sea. Bueno, de 6 a 8 dijimos que era negativa. F negativa entre 6 y 8, y también en 6 y también en 8. Así que negativa en 6, negativa en 8 y también negativa entre los dos. Y después del 8 no hay más gráfico. No existe. Y con eso terminaría la primera parte del primer ejercicio, ¿no? Bueno, acá tenemos el segundo gráfico. Hacemos un razonamiento similar, ¿verdad? Vemos que el dominio primero. Dominio de F. El dominio de F es: antes de menos 8 no tenemos gráfica. Pero en menos 8 tenemos un punto lleno, así que ahí empezamos con el dominio, menos 8. Y luego se sigue hasta menos 4, en donde parece que no existe ni acá, en este punto, ni acá. Los dos puntos son huecos en menos 4. Así que hasta menos 4 va ese tramo. Unión, pero el otro tramo empieza inmediatamente. Así que de menos 4 para adelante, pero como acá ponemos los dos curvos porque queda claro que el menos 4 no forma parte del dominio. No hay gráfico en menos 4, pero inmediatamente empieza un tramo en el que sí hay gráfico, que va de menos 4 hasta 2. Pero si miramos, en 2 también hay un punto hueco que nos está indicando el gráfico que no hay función ahí tampoco. Después empieza otro tramo en 3, unión, o sea que entre 2 y 3 no hay gráfico. De 3 hasta 7, otro punto hueco. El 3 está incluido, pero el 7 no. Así que paréntesis recto en 3 y paréntesis curvo en el 7 porque no va. Se suspende de nuevo, y acá en 8 hay un punto suelto, un punto aislado, que lo tenemos que unir o agregar usando llave, porque es un número suelto. Y ahí tenemos el dominio. Luego, donde F es positiva. F positiva, por supuesto en este primer tramo es positiva. De menos 8 hasta menos 4. Unión. En todo este segundo tramo es negativa. Y en este tramo es negativa hasta llegar a 4,6. En 4,6 vale 0, pero de 4,6 para adelante sí es positiva. Así que 4,6. No incluimos el 4,6 entre los puntos donde es positiva la función, porque en 4,6 vale 0, o sea tenemos una raíz. Y de 4,6 al 7, en 7 no existe, así que hasta 7, pero sin el 7, por eso ponemos paréntesis curvo. De 4,6 a 7 tenemos otro tramo positivo, y está, y listo, porque acá en 8 la función es negativa.
Ahora, ¿dónde f es negativa? Bueno, claramente en este tramo de acá, que está la gráfica por debajo del eje X, es negativa. Así que entre menos 4 y 2. Entre menos 4 y 2 es todo el tramo ese, ahí es negativo. Y después de 3 hasta la raíz 4,6 es negativa. Unión de 3 hasta 4,6. Ninguno de los dos valores extremos va porque en el 3... Bueno, en el 3 sí va porque... Ahí me estaba equivocando, En el 3 negativo, vale menos 2. Pero el 4,6 no, porque en 4,6 vale 0 y no es negativa ahí. Y acá en este tramo está por encima, así que no. Pero en 8 vale menos 3 y ahí la función es negativa. Así que al 8, que es un punto aislado, lo incluimos. O está incluido en la zona donde f es negativa. Después f es nula cuando x vale 4,6 porque es la única raíz que tiene. Y ponemos llave porque es un número suelto. Ojo, ojo que no hay que confundir que esto sea 4 o 6 un intervalo. Esto es 4,6. Un número, la raíz. Bueno, ahí ya tenemos el estudio de signo con intervalos, el dominio, el recorrido ahora. A ver el recorrido. Recorrido de f. Giramos. Es una técnica que se me ocurre que puede ser valiosa para resolver esa parte. Ahí se ve. Bueno, ponemos el eje Y, el eje de la función, el eje Y de referencia, y miramos a lo largo del eje Y. Bien, en esta zona no hay gráfico hasta llegar a menos 4. Y en menos 4 tenemos dos puntos huecos, así que menos 4 no lo incluimos, pero ahí empieza el recorrido. Menos 4, ponemos paréntesis curvo porque menos 4 no, y luego tenemos recorrido con este tramo de gráfico hasta menos 1, después de menos 1 para adelante con este otro tramo de gráfica, y después si seguimos con este otro tramo de gráfica un poquito más hasta llegar a 4. En 4, de 4 para arriba ya no hay más gráfica de ninguna manera. Así que de menos 4 a 4, incluyendo el 4 porque ahí sí tenemos un punto lleno. El recorrido de menos 4 hasta 4. Bueno, y ahora volvamos a poner la gráfica en la otra posición. Intentemos hacer el trabajo de representar con un signo toda esa información, con un eje, digo, signo de la función, que en realidad cuando se hace este eje, más que el signo, se representa prácticamente un montón de información, ¿no? Ahí. Bueno, toda la historia empieza en menos 8. En menos 8 la función es positiva, vale 4. Pero antes de menos 8 no existe. Así que acá ponemos que la función no existe antes de menos 8. De menos 8 hasta menos 4 es positiva. La gráfica está por encima del eje X. Pero en menos 4, dos puntos huecos, en menos 4 no existe. Así que ponemos ahí que en menos 4 no existe. De menos 4 hasta 2, la gráfica está por debajo del eje X, así que ahí es negativa. Hasta 2
negativa la función. Luego en 2 no existe. Y entre 2 y 3 claramente tampoco tengo gráfico. Así que en esta zona no existe. En 3 vale menos 2. O sea que en 3 es negativa. Después, hasta 4,6 sigue siendo negativa. 4,6 que era la raíz. O sea que en 4,6 vale 0, es nula. Y de menos 3 a 4,6 sigue siendo negativa. Perdón, de 3. Desde 3 hasta 4,6 la gráfica está por debajo del eje. Luego de 4,6 a 7 es positiva, la gráfica está por encima. Positiva. Y luego en 7 vemos que hay un punto hueco, así que en 7 no existe. Y entre 7 y 8 tampoco. No hay nada. Pero en 8 vale menos 3. Así que en 8 es negativa. Y ya después de 8 no hay más nada. No existe. Después de 8 no existe. Y ahí quedaría el signo expresado con un eje. Como resumen de toda la información que uno ya debería haber puesto acá. Para que, digamos, conviene manejar bien la información por separado, detalles así. Porque se supone que esto acumula toda la información. Y ahí terminaríamos con la parte 1 de la prueba. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de la prueba, que consistía en hallar el dominio y el signo de cada una de las siguientes funciones, y ahí había varias funciones. Ejercicio 2, entonces parte A, teníamos la función f de x igual x menos 4 sobre x más 1. Bueno, para establecer el dominio simplemente hay que buscar para qué valor es el denominador de x, el denominador vale 0. O sea que lo igualamos a 0. Acá despejamos. Si x vale menos 1, el denominador vale 0. Tendríamos una división con el divisor 0, menos 4 dividido 0, que es imposible, y ahí entonces, cuando x vale menos 1, la función no existe. Y listo, eso quiere decir que el dominio es todos los números reales, excepto el menos 1, que es un valor, la raíz de x más 1, que hace que x más 1, el denominador, valga 0, y si vale 0 no se puede hacer la división. Ya tenemos el dominio, vamos al signo. Para el signo necesitamos también las raíces del numerador. X menos 4 lo igualamos a 0. Eso quiere decir que x igual 4 es su raíz, así como menos 1 es la raíz del denominador. Y bueno, primero establecemos el signo del numerador. Signo de x menos 4 tiene raíz 4, en 4 vale 0. La constante principal en este caso es 1. Y entonces es positivo a la derecha y sigue negativo. El signo de x más 1 tiene la raíz menos 1. El menos 1 vale 0, es el polinomio x más 1. Constante positiva, constante principal positiva 1. Es positivo a la derecha y negativo sigue por acá, negativo. El signo de la función, por lo tanto, menos 1, mantenemos el orden, marcamos las regiones, son 3 regiones las que tenemos que establecer. El signo, positivo dividido positivo, positivo sobre positivo, positivo, negativo sobre positivo, negativo, negativo sobre negativo, positivo. Ahí tengo entonces el signo, excepto en menos 1 y 4. Bueno, en 4 nos resulta
4 menos 4, 0 arriba y 5 abajo. 0 dividido 5, 0. En 4, que es la raíz del numerador, vale 0. Pero ya dijimos que en menos 1, que es la raíz del denominador, no existe el resultado, no existe la función, porque nos quedaría menos 5 sobre 0, que es una división imposible. Así que aquí no existe. Pasemos al 2b. 2b, f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x. Bueno, x este polinomio es el más simple posible, ¿no? Para hallar su raíz lo igualo a 0. ¿Y qué resulta? Que su raíz es 0, entonces, porque x es 0 cuando x es 0. Es redundante. Entonces el dominio de la función va a ser todos los números reales excepto el 0, porque cuando x vale 0 nos resulta la división 1 dividido 0, que es imposible, y la función no nos devuelve ningún resultado, no existe. Bueno, y ahora pasamos al signo. Deberíamos intentar hallar las raíces de x cuadrado más 1, lo igualamos a 0. Como es un polinomio incompleto, sería que su su resolución se pueda hacer por un simple despeje en este caso. Entonces despejamos y nos queda x cuadrado igual menos 1. Ahí ya nos estamos dando cuenta de que no va a tener raíces, que no tiene raíces reales. Incluso podemos intentarlo y nos quedaría que x es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1, pero ahí ya definitivamente tenemos que darnos cuenta de que no tiene raíces reales, porque no existen las raíces cuadradas de números negativos. En esa situación, como no tiene raíces este polinomio, lo que decimos es que su signo se mantiene constante, y como su constante principal es positiva, entonces el signo de x cuadrado más 1 es siempre positivo. No va a haber cambio de signo porque no hay raíces, porque no hay ningún número específico en el que uno pueda pensar que va a cambiar de signo. Y luego el signo de x, que ya dijimos que tiene raíz 0. En 0 vale 0. Cuando x, lo que decía, ¿no? Cuando x vale 0, x vale 0. Y luego la constante principal es 1. Así que positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y el signo de la función resulta ser solo con dos regiones: positivo sobre positivo, positivo, positivo sobre negativo, negativo. Y ya dijimos que en 0, cuando x vale 0, la función no nos devuelve ningún valor, porque nos queda una división imposible, 1 dividido 0. Así que ahí, en 0, que es la raíz del denominador, la función no existe. Acá queda un poco confuso, pero este 0 es de arriba, ¿no? Ahí, este 0 de acá, de este segundo renglón, y acá estamos diciendo que no existe. No existe la función cuando x vale 0. Ahí quedó completo el 2b. Pasemos al 2c. 2c. Bueno, es f de x igual x cuadrado menos 3x sobre x menos 1. Entonces, de nuevo, ¿no? Veamos cuáles son las raíces del denominador.
x menos 1 es igual a 0, x es igual a 1 es la única raíz. Cuando x vale 1, el denominador vale 0, y si el denominador vale 0, entonces tengo una división imposible, y por lo tanto la función no existe. Total, que el dominio es todos los números reales excepto el 1. Ahora pasamos a estudiar el signo. Para eso vamos a necesitar las raíces de este polinomio. Pero efectivamente este polinomio es igual a 0 y nos resulta una ecuación cuadrática incompleta. La podemos resolver por factoreo. Nos queda x por x menos 3 igual a 0, y se nos abren dos posibilidades: que x sea 0 o que x menos 3 sea igual a 0. Si x menos 3 es igual a 0, entonces x es 3. Estas son las dos raíces del polinomio numerador. Vamos a establecer el signo entonces ahora. El signo de x cuadrado menos 3x tiene raíces 0 y 3. 0, 3. Como su constante principal es 1, o sea positiva, a la derecha es positivo, luego negativo, luego positivo. En 0 vale 0 y en 3 vale 0. Ahora el signo de x menos 1. Dijimos que tiene raíz 1. En 1 vale 0. Como tiene constante principal positiva 1, positivo a la derecha, negativo. Y el signo de la función resulta del cociente y nos quedan una región, 2 regiones, 3 regiones, 4 regiones. Bueno, en esta región, a la derecha positivo sobre positivo, positivo. Negativo sobre positivo, negativo. Negativo sobre negativo, positivo. Positivo sobre negativo, negativo. Bueno, las raíces del numerador son 3 y 0. ¿Ah? Y ahí nos queda, cuando x vale 3, 0 sobre 2 da 0. Y cuando x vale 0, nos queda 0 arriba y acá menos 1. 0 dividido menos 1 nos da 0. O sea que cuando el numerador vale 0, la función tiene las raíces, se anula. Luego ya dijimos que cuando x vale 1, la función no existe. Ya lo habíamos determinado acá cuando escribimos el dominio. Así que ahí queda terminado el ejercicio 2C.